Nunca pensé que regresar un día antes de una revisión médica terminaría siendo la antesala de una traición calculada. Subí las escaleras de la casa de mi hijo Eric sin hacer ruido. Ya había guardado mi maleta en el coche por si tenía que dormir en un hotel. En la mitad del descanso, oí la voz de Tina desde la cocina. Ella no debe pasar del fin de semana. Después vino una risa aguda, falsa. La risa de Eric le siguió como eco. Luego la de otra mujer, su hermana. No hice ruido. Subí despacio y fui directo al cuarto que me habían asignado. Cerré la puerta y giré la llave, una costumbre que mantenía desde que me operaron. Revisé el cajón del escritorio, el único que tenía llave, y noté que algo no encajaba. La carpeta de seguros estaba corrida y había un sobre oculto debajo. Lo abrí con cuidado. Era un formulario DNR, una orden de no resucitar, con mi nombre, mi CURP, y una firma que, aunque parecida, no era mía. El número de folio notarial estaba mal impreso. Miré los bordes. Marcas de escaneo y compresión digital. Un documento falso. Salí al pasillo. Ellos seguían abajo, riendo como si nada. Me paré frente a las escaleras y levanté el sobre. Abierto, sin decir una palabra. Eric me vio primero. Se puso blanco. Tina tardó un segundo más, hasta que distinguió el papel. El silencio fue inmediato. Ninguno se movió. Ninguno habló. Volví a cerrar la puerta de mi cuarto y guardé el sobre dentro del forro de mi bolsa de hospital. Saqué mi celular, abrí el bloc de notas y escribí una línea. Esto ya no es familia. Es estrategia. Cerré con seguro y me senté a hacer una lista. 3 semanas antes de descubrir la falsificación, había aceptado quedarme en casa de Eric y Tina para recuperarme de la cirugía. Me insistieron tanto con lo de ayuda familiar que acabé creyendo que les importaba. La verdad salió al segundo día. Tina se fue a un retiro de yoga y Eric ni siquiera sabía cómo funcionaba el dispensador de pastillas. Cuando pregunté si tenían las llaves de mi buzón, me cambiaron el tema. Cuando dije que necesitaba imprimir un estado de cuenta, Eric me dijo que descansar debía ser mi única prioridad. El jueves de esa primera semana, mientras él estaba en el trabajo, subí a su oficina para buscar una libreta. Vi la impresora encendida. Había un documento a medio salir. No me acerqué, pero leí lo suficiente. Contrato de venta parcial, propiedad ubicada en, y mi dirección completa. Reconocí el formato. Lo había visto años atrás, cuando me negué a firmar una cesión anticipada. El texto incluía mi nombre y algo peor. Una firma digital mal recortada. Salí de ahí como si nada. No dije nada ese día. Ni al siguiente. Pero me fui al banco sin avisar y pedí hablar con la gerente. Le mostré la copia de mi escritura. Aún estaba a mi nombre. Luego pedí los últimos movimientos conjuntos de mi cuenta de ahorro, y vi una transferencia a nombre de Martínez y Ruiz, servicios notariales. Nunca había autorizado eso. Pedí un reporte físico sellado y 2 copias certificadas. Salí del banco con los papeles en la bolsa y una cita con la abogada que me ayudó con el testamento de mi esposo. Esa misma tarde, abrí el correo electrónico de Eric desde mi viejo celular, el que él no sabía que aún funcionaba. Lo tenía vinculado desde hace años. Encontré un correo archivado con el asunto, QC did sign dissent. Lo abrí con las manos frías. Adjunto, un PDF que simulaba mi firma en un Quick Claim Deed. No lo había firmado. Nunca lo vi. Pero ahí estaba. Confirmado el intento de venta, me volví más atenta a lo que antes había excusado como simple descuido. El lunes siguiente, a las 8:03 de la mañana, Eric me pidió que no contestara el teléfono, porque hay muchas llamadas del hospital, y tú necesitas descansar. Al mediodía, descubrí que habían desconectado el timbre de la puerta. La excusa fue que el ruido podía alterarme. El control remoto desapareció 2 días después, y cuando pregunté, Tina dijo que seguramente se había perdido en el sillón. Esa misma tarde necesité mi medicamento para el corazón. Abrí la caja organizadora y noté que la pastilla del miércoles no estaba. Fui a la cocina y la encontré reacomodada, con los compartimentos mezclados. Tina me miró desde la barra con su voz siempre dulce. «Ay, ¿no será que ya te la tomaste y se te olvidó?». No respondí. Pero esa noche, escondí una minicámara en el estante sobre el refrigerador, apuntando al dispensador de pastillas. La había comprado hace meses por recomendación de mi médico, cuando vivía sola, y aún funcionaba. Lo más brutal fue el cambio de tono.
El viernes, mientras cenábamos los tres, Tina mencionó, con una risa falsa, que el seguro de vida que me incluía había subido de valor por mi operación reciente. ¿Qué cosas, no? Morir sale más caro que vivir. Eric rió con ella. Yo no. Solo miré la cámara del dispensador con el rabillo del ojo y supe que al día siguiente, revisaría el historial. Y lo hice. A las 9:12 de la mañana del sábado, conecté el dispositivo a mi laptop. En la pantalla, Tina abría el dispensador con una llave que yo había guardado en un cajón cerrado. Anotaba algo en su celular y se iba. Grabación completa, con fecha y hora. Exporté el archivo en silencio y lo guardé en 3 dispositivos distintos. Con la grabación guardada y la sospecha confirmada, pasé el fin de semana documentando todo. Movimientos bancarios, correos electrónicos impresos, capturas de pantalla. El lunes me limité a fingir que aún necesitaba ayuda para subir las escaleras. El martes, a las 7:23 de la mañana, escuché a Eric gritar desde el estudio: «El depósito no va a pasar si ella sigue respirando». No me vieron, pero yo ya estaba sentada en la escalera, fuera de su campo de visión. Tina respondió algo que no entendí, y luego hubo un portazo. No lloré. En lugar de eso, marqué el número de Benji desde la línea fija. Contestó en 3 tonos. «¿Sigues con tu viejo escáner de infrarrojos?», pregunté. Sin rodeos. Se quedó en silencio medio segundo y luego dijo: «Claro. ¿Para qué lo necesitas?». «Para algo que huele a muerte prematura», respondí. Nos citamos para el día siguiente en la caseta del jardín comunitario, donde él aún tiene su antiguo taller de restauración. Esa noche no dormí. Abrí y cerré el archivo del DNR unas 6 veces, buscando fallas visibles. Tenía errores evidentes, pero necesitaba más. Había una marca de agua que no coincidía con los documentos oficiales del Estado. El logotipo estaba aplastado en los bordes. Mi firma estaba inclinada a la izquierda, algo que nunca hago. A las 2:17 de la mañana, escribí todo eso en una hoja blanca, lo pegué en la parte interna de mi bolso, y recé no tener que usarla como prueba en un hospital. Al día siguiente, Benji ya me esperaba en la caseta. Había limpiado el espacio. Sacó su escáner y una lámpara de luz azul que aún olía a tinta vieja. Analizó el DNR línea por línea. «El código del notario no existe», dijo en voz baja. Luego señaló los bordes. «Hay compresión digital aquí. Esto fue manipulado». Guardó el archivo en una memoria USB y me la entregó con una sola frase: «Consigue abogado. Esto es delito federal». El miércoles, justo antes del almuerzo, Benji me entregó otra pieza del rompecabezas, un recibo de fax anónimo con origen en Nevada. No venía solo. Lo había encontrado entre unos documentos que le dejé semanas atrás, cuando creía que solo me ayudaría a escanear recuerdos médicos. Al mirarlo con más atención, noté algo. Mi nombre como paciente, pero no como firmante. Y al pie del texto, 2 nombres subrayados: Eric y Tina, designados como únicos contactos autorizados y proxys médicos. La fecha: 4 días antes de mi cirugía. El encabezado incluía un número de fax móvil y una razón social de apariencia legítima: Asistencia Legal Express. Busqué el sitio web en el celular, pero no existía. El dominio estaba inactivo. Intenté llamar, sin éxito. Solo un tono muerto. Entonces confirmé lo que ya sospechaba. Estaban organizando no solo una eliminación, sino una legalización de mi desaparición. Tenían documentos preparados, firmados por nadie y dirigidos a oficinas médicas sin protocolos locales. Volví a casa con el sobre oculto entre los periódicos. Subí directamente a mi cuarto y escondí el documento en el forro del viejo abrigo gris que usaba para consultas. A las 2:05 de la tarde, marqué a la oficina de Marla Ellis, la abogada que me había ayudado con la sucesión de tu papá. Su secretaria me ofreció cita para el viernes, pero cuando mencioné que se trataba de falsificación y abuso patrimonial, su tono cambió. ¿Puede venir mañana a las 9:30 de la mañana? La licenciada dice que es prioridad 1. Esa noche fingí dolor en la pierna izquierda para evitar la cena. Tina entró en mi cuarto sin tocar, como ya era costumbre. Me observó unos segundos y luego, sin decir nada, tomó mi identificación de la mesa de noche y uno de los frascos de pastillas.
Hizo 3 fotos con su celular. Cuando salió, me levanté, conecté la cámara del estante y transferí el video directo al correo de Marla. Asunto: actividad sospechosa. Adjunto: grabación con hora. A las 7:20 de la mañana del jueves, mientras el café apenas goteaba en la cocina, Benji tocó la puerta trasera con una carpeta plástica. Dentro traía 2 capturas impresas. Una mostraba la página de Zillow con la leyenda venta pendiente sobre la foto de mi casa, mi dirección completa visible, fecha de publicación. Hacía 5 días. La otra era una copia reenviada de un correo electrónico que Eric había enviado a un tal Marco, un nombre que no reconocí, donde se jactaba de que por fin se quitaría de encima el drama de la vieja antes de Acción de Gracias. Me senté, no por debilidad, sino para no partirle la cara al recuerdo. La casa que compré sola, donde crié a Eric, la que remodelé 2 veces y refinancié para pagar su universidad, estaba en manos de un comprador sin nombre. Y yo aún respiraba dentro de ella. Le pedí a Benji que enviara ambas imágenes por correo a Marla, con copia a mi cuenta. Después revisamos juntas la actividad de mi cuenta bancaria compartida. Aparecía una transferencia grande, emitida 4 días después de mi operación, hacia un fondo llamado SafeBridge Health Advocates. Marla buscó el número de referencia. Confirmado. Era un pago anticipado a una consultora médica especializada en admisiones a cuidados paliativos y procesos de hospice. Para activarlo, el beneficiario debía estar en condición terminal, no tenía ni cáncer, ni demencia, ni diagnóstico alguno que justificara eso. Pero con el DNR falso, el proxy irregular, y ahora el intento de registrar la venta de mi casa, el plan era evidente: legalizar mi desaparición, liquidar mis bienes, cerrar la cuenta. Todo con mi firma. Todo sin mí. A las 1 de la tarde, Marla redactó una notificación oficial de sospecha de fraude patrimonial. La firmé de inmediato. La entregó esa misma tarde por mensajería certificada a la Fiscalía de Distrito. Número de referencia: DFP 3417-25. Lo escribí en la parte trasera de mi libreta como quien graba la placa de un auto, que lo atropelló y sobrevivió para contarlo. En cuanto la denuncia quedó registrada, Marla me pidió que llevara todo físicamente. No envíes copias por correo, tráelo tú. Y ven sola. Me preparé sin decir una palabra en casa. Tina ya no me miraba a los ojos. Eric fingía estar ocupado todo el tiempo. Yo bajé con mi abrigo gris, bolso cruzado, y una carpeta negra donde iba cada documento ordenado por fecha, tipo y grado de manipulación. El trayecto hasta la oficina fue corto. Marla me esperaba con su escritorio despejado y su computadora lista para leer metadatos. Lo primero que me preguntó fue si tenía copia de mi identificación oficial. La saqué de un bolsillo oculto. Luego colocó el archivo PDF del DNR falso junto al documento del supuesto proxy médico. Usó un programa de verificación de integridad que yo no conocía. Señaló 3 cosas. Los archivos habían sido creados con una plantilla foránea. La geolocalización venía de una IP móvil con dirección en Nevada, y ambos se generaron con la misma computadora portátil, probablemente la de Eric. Mientras me explicaba, su tono no era compasivo, era técnico, como el de quien habla con una colega, no con una víctima. Lo agradecí. No había compasión en todo esto. Había crimen. Y yo estaba viva para nombrarlo. En la segunda carpeta entregué los movimientos bancarios que mostraban la transferencia a la consultora médica. Marla los leyó sin pestañear. El contrato con SafeBridge implica que alguien presentó un certificado médico de fase terminal. Sus dedos teclearon algo rápido. Si ese papel existe, está falsificado también. Me pidió autorización para solicitar ese certificado en mi nombre. Firmé. Luego agregó: no van a esperar que contestes. Te están dejando fuera de todo movimiento legal. Pero tú vas a responder en la misma lengua. En ese momento no entendí lo que significaba responder en la misma lengua. Pero cuando abrió una nueva carpeta con la etiqueta Plan de respuesta directa, lo supe. Marla ya había iniciado el proceso de congelación de la cuenta compartida. Había preparado una orden de vigilancia patrimonial. Y me entregó una copia impresa con mi nombre en el encabezado. No el de Eric. Esa misma noche, fingí una siesta ligera. No cerré del todo la puerta.
Me acosté con la bata mal cerrada, la lámpara encendida, los frascos de medicamento sobre la mesa. La trampa estaba puesta. A los 20 minutos, escuché pasos suaves en el pasillo. Tina entró con su celular en mano. No me llamó. No me tocó. Se acercó al buró. Acomodó los frascos en fila, tomó 3 fotos y enfocó también mi identificación. La colocó de nuevo como estaba y salió. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me heló fue su expresión. No curiosidad, no duda. Seguridad. Como si supiera que nadie la detendría. Esperé 5 minutos. Luego me incorporé. Cerré la puerta con llave y conecté la cámara escondida al portátil. Grabación clara, sin cortes, con hora y fecha. Guardé 2 copias. Una en la nube y otra en la memoria USB que me dio Benji. Después la envié directamente al correo de Marla, con el asunto, evidencia directa, actividad médica sospechosa. No escribí más. Ella sabría cómo presentarlo. Sin perder tiempo, entré al sitio del banco desde una red segura, la de Benji, que aún usaba en su taller, y verifiqué el estatus de la cuenta compartida. Ya estaba en modo de vigilancia restringida. Ningún movimiento podía ejecutarse sin aprobación doble. Eric no lo sabía todavía. Pero la orden ya estaba registrada con mi firma. Un paso que, según Marla, no podían revertir sin juicio. Regresé a mi cuarto con el cuerpo cansado pero la mente alerta. Tomé mi libreta, escribí 7 puntos en orden cronológico, desde la cirugía hasta el intento de venta. Le puse título, línea de tiempo, para fiscalía o funeraria. Guardé la hoja en el doble fondo del bolso. Esa noche dormí con la puerta trabada y los zapatos puestos. Ya no temía morir. Temía no estar lista si intentaban hacerlo otra vez. A la mañana siguiente, Benji me esperaba en el portón del jardín comunitario con un sobre amarillo. No dijo buenos días. Solo me extendió los papeles. Esto no lo quise mandar por correo. Adentro había 2 documentos impresos. Una captura de Zillow con mi casa marcada como pendiente de cierre, y un correo reenviado desde la cuenta de Eric, enviado desde su móvil a un tal Chucho García. El asunto decía, listo para sacudirme el drama antes de Acción de Gracias. Ni una mención a su madre, solo el drama. Como si yo fuera una fuga, una deuda emocional, algo que se arrastra y se liquida. Me senté en la banca frente al huerto, sin mirar a Benji. No hacía falta. Él se quedó de pie, sin prisa, como quien ya había presenciado cosas peores. ¿Sabías que también están vaciando tu cuenta de ahorros vieja? La que tenías en la caja rural. Negué con la cabeza. La había olvidado. Quedaban unos 30.000 ahí, para emergencias. Dinero que ni siquiera les mencioné. Lo rastreó por su cuenta, usando una app de control de movimientos antiguos. Saques chicos pero constantes. Justo para que no actives alertas. Guardé todo en la carpeta negra. De regreso en casa, Tina me ofreció té con una sonrisa tan falsa que casi la aplaudo. Hoy te ves mejor, suegra. Me alegra verte con ánimos. Asentí sin abrir la boca. Revisé el celular mientras ella hablaba sola. Marla había confirmado recepción del video y de los nuevos documentos. También notificaba que había contactado a la firma SafeBridge Health, bajo requerimiento formal. La respuesta fue inmediata. Eric había firmado como representante autorizado. Motivo de ingreso. Paciente en estado frágil sin capacidad de toma de decisiones. Frágil. Yo, la que estaba sentada frente a una asesina amable, con el plan detallado bajo el brazo. Esa noche guardé mi bolso con los documentos bajo la almohada. No por miedo, sino por orden. Ya no dormía como una abuela que necesita ayuda. Dormía como una mujer que espera a que su enemigo cometa un error final. 2 días después, Marla me llamó sin rodeos. Tenemos que hablar. No solo intentaron vender la casa. Eric la usó como garantía para un préstamo puente. Me quedé en silencio. Ya no por sorpresa, sino por saturación. Marla continuó. Retiró el capital la semana pasada. Firmó como copropietario. El banco liberó el dinero tras recibir un informe médico que indicaba condición terminal. Apoyé el teléfono sobre el escritorio sin colgar. Le pedí que me enviara todo por correo seguro. 20 minutos más tarde, ya tenía el PDF en pantalla.
Una solicitud de crédito por 380.000 pesos, aprobada con rapidez sospechosa. En el archivo adjunto, el supuesto diagnóstico: insuficiencia orgánica progresiva. Firmado por una clínica privada sin sede fija, subcontratada por la misma firma que gestionaba el supuesto cuidado paliativo. Eric había vendido mi salud, mi futuro y mi nombre para comprar tiempo y efectivo. En la parte inferior del documento aparecía un recibo de transferencia: 45.000 usados para gestión médica, 180.000 enviados a una cuenta personal con su CURP, y el resto en movimientos fragmentados a cuentas que no reconocí. Marla ya había solicitado el congelamiento del préstamo bajo la cláusula de fraude con información médica. El proceso estaba en marcha. Si la aseguradora confirmaba falsificación, todo quedaría en litigio. Pero el daño estaba hecho. Volví a leer el correo de Eric, el que Benji había reenviado. Sacudirme el drama. Ahora sabía que ese drama ya tenía valor comercial, cronograma médico y código de cliente. Me levanté del escritorio, abrí el armario del pasillo y bajé la caja de los papeles de mi esposo. Dentro, su antiguo expediente clínico. Comparé los formatos, las firmas, los sellos. Todo era diferente. El de Eric era un montaje. El de mi marido, real, detallado, humano. Esa mañana, entré a mi habitación después de ducharme, y vi el joyero abierto. No me había equivocado al cerrarlo la noche anterior. Me acerqué despacio, como si estuviera en casa ajena. Faltaban 3 pares de aretes y 2 collares pequeños. No los más valiosos, pero sí los más fáciles de ocultar. Uno de ellos me lo regaló mi hermana cuando cumplí 50. El otro era un dije de plata con una foto diminuta de mi hijo, cuando todavía me abrazaba sin cálculo. No pregunté. No hice escándalo. Subí al ático, y guardé el resto de mis joyas en una caja de zapatos, que luego llevé a casa de Benji. Él tenía un pequeño cofre con llave, donde guardaba herramientas viejas y relojes sin valor. Aquí estarán seguras, me dijo. Agradecí con la cabeza. No podía hablar sin que se me quebrara la voz. De regreso entré al sitio de ventas en línea que Tina usaba. Ahí estaban. Mis aretes publicados bajo la etiqueta liquidación por herencia. En la descripción, palabras frías. Pertenecieron a una mujer mayor, ya sin uso. Casi me río. No sabían aún cuán útil podía ser una mujer mayor que decide respirar con intención. Marla ya había iniciado el proceso para rastrear los bienes personales vendidos bajo falsedad de origen. Pero lo importante no eran las joyas. Era la lógica. Tina actuaba como si yo ya estuviera muerta. Con documentos, con acceso a mis cosas, con libertad para vaciar recuerdos mientras yo tomaba café a 10 metros. Esa noche me senté sola en el garaje. No encendí la luz. En un estante vi la esfera de cristal rota. La del primer aniversario con mi esposo. Dentro, el muñeco de nieve seguía de pie, rodeado de escarcha pegada al vidrio. Lo tomé en las manos, y ahí, entre mis dedos, decidí algo. No iba a dejar que me enterraran en vida. Me levanté, hice té, y escribí una línea al frente de mi libreta. Próximo movimiento. Plan completo. 7 pasos. Después guardé mis documentos, mi libreta, y la promesa. Ellos no van a decidir mi final. No dormí. Revisé el plan 7 veces. Lo escribí con pluma negra, en letra clara, en papel grueso. Cada paso tenía un propósito legal, un resultado esperable y un margen de riesgo. No dejé lugar para emociones ni escenarios fantasiosos. Todo debía ser demostrable, verificable, reversible si algo fallaba. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé en el bolsillo interior de mi satchel de iglesia, ese bolso que Tina despreciaba por anticuado. Bajé a la cocina a preparar té de manzanilla. Lo hice lento, sin ruido, saboreando cada minuto en que aún controlaba mis decisiones. En la mesa, apoyé el sobre donde estaban las copias de los documentos médicos manipulados, los movimientos bancarios y la solicitud de préstamo. Encima coloqué un post-it, solo si muero. Luego lo sellé y lo guardé junto al termo. Me vestí con ropa cómoda, zapatos bajos, cabello recogido. No había espacio para dramatismo. Esto era una acción administrativa, no una escena de película. Antes de salir, toqué el joyero vacío, no con tristeza sino con precisión. Faltaban 9 piezas.
Anoté eso en la hoja de seguimiento legal. No por nostalgia, por inventario. En la calle, el aire no me pareció frío ni cálido, solo útil. Caminé hasta la papelería donde aún hacen envíos certificados, y pedí 3 sobres con acuse de recibo. Uno a la fiscalía, uno a la consultora médica y otro a la entidad bancaria donde Eric solicitó el préstamo. En cada sobre coloqué una copia del reporte que Marla redactó. Denuncia de intento de suplantación de identidad y disposición fraudulenta de patrimonio en vida. La encargada del local me miró con respeto cuando me entregó los sellos. No preguntó nada. Yo tampoco ofrecí nada. Apenas amaneció, llamé a Marla. Le pedí organizar una reunión, para revisar actualizaciones del testamento. No le hizo falta que explicara más. Sugirió el banco donde conocía al jefe de cumplimiento interno y reservó la sala de conferencias del 3er piso. Día: viernes. Hora: mediodía. Ella misma envió el correo formal a Eric y Tina, citándolos en tono cordial. Yo redacté una línea adicional que Marla incluyó en copia oculta al banco. Motivo: revisión y ajustes notariales de documentos sucesorios. A la media hora la confirmación llegó desde el área legal del banco. También informaron que un oficial de cumplimiento estaría presente como testigo pasivo, por políticas de protección patrimonial y vulnerabilidad del cliente. La palabra vulnerabilidad me hizo tragar saliva. Pero también me recordó quién la había escrito primero. Ellos. Esa tarde reuní lo necesario. Copias impresas con sello de envío de los sobres certificados. El video donde Tina toma mis documentos. Los estados de cuenta. La carta de la aseguradora indicando que el certificado médico presentado por Eric era no verificable. Nada de emociones, solo evidencia. Al final agregué algo que no estaba en la lista. Una fotografía de mi esposo y yo frente a la casa, justo el día que terminamos de pagarla. No para conmover, para mirar de frente a la memoria antes de desmontarla por completo. El viernes por la mañana, me vestí con la misma ropa que usé en el funeral de mi hermana. Blusa celeste, saco gris, zapatos bajos. Nada que distrajera. Al llegar al banco, Marla me esperaba ya sentada, los documentos ordenados sobre la mesa. El oficial de cumplimiento se presentó sin protocolo innecesario. Luego llegaron ellos. Tina entró sonriendo. Eric apenas levantó la mirada. Se sentaron al otro lado de la mesa sin saber que ya habían perdido más de lo que podían calcular. Marla abrió la carpeta y, sin mirar a nadie más, dijo: Dorothy tiene algunas cosas que quiere aclarar. Respiré hondo y abrí la carpeta negra. Saqué primero el documento del DNR falso. Lo deslicé por la mesa sin hablar. Luego coloqué encima la impresión del correo donde Eric autorizaba cuidados paliativos con una firma copiada de un contrato viejo. Marla no interrumpió. Tina frunció el ceño. Eric intentó leer en diagonal, como si con velocidad pudiera negar lo que sus ojos ya entendían. Acomodé después el documento del préstamo puente, seguido de la solicitud a nombre de los dos. En la parte superior, la cláusula que justificaba el retiro inmediato. Paciente en condición terminal con patrimonio disponible. Giré la hoja para que quedara frente a ellos. Nadie habló. Solo el sonido de los papeles deslizándose y mi respiración controlada. Dejé para el final la captura de la venta en Zillow y el correo reenviado desde la cuenta de Eric. Sacudirme el drama antes de acción de gracias. Leí la frase en voz alta. Ni una palabra más. Tina dejó caer el celular sobre la mesa. Eric desvió la mirada pero no se atrevió a moverse. Coloqué entonces la foto. Mi esposo y yo en la entrada de la casa, con la primera pintura en la fachada. Una vida atrás. Una verdad que ellos intentaron borrar con firmas falsas y risas nerviosas. Fue Marla quien habló. Todo lo que acaba de ver tiene respaldo legal, bancario y médico. Todos los documentos han sido verificados. Se han iniciado procedimientos independientes en 3 entidades. Lo que se discute aquí no es opinión. Es delito. El oficial de cumplimiento asintió sin decir una palabra. Tina cruzó los brazos, todavía intentando sostener el teatro. Eric murmuró: Esto no es lo que parece. No permití que se desviaran. Ni gritos, ni lágrimas, ni promesas. Apoyé ambas manos sobre la mesa y empecé por el principio. Este documento, dije, señalando el DNR, fue generado con una plantilla digital sin número notarial válido.
La firma no es mía. Y no tiene respaldo legal en este estado. Pasé al siguiente. Aquí, ustedes figuran como proxys médicos. Este papel fue enviado desde un fax móvil de Nevada. Ya se rastreó. No corresponde a ninguna clínica acreditada. Marla deslizaba copias adicionales hacia el oficial de cumplimiento mientras yo continuaba. Saqué el reporte del préstamo. Este crédito, firmado por Eric, usó mi casa como garantía. Para obtenerlo, declararon que yo estaba en fase terminal. Adjunto, un informe médico inventado, con firma médica sin colegiado. Tina se removió en la silla. Intentó hablar, pero levanté un dedo. Aún no termino. Puse sobre la mesa la captura de Silo. Mi casa figura como venta pendiente desde hace una semana. Sin autorización. Sin contrato legal conmigo. La escritura sigue a mi nombre. Cualquier movimiento posterior a esa fecha se considera tentativa de apropiación fraudulenta. Tomé aire. Saqué el último documento, la foto de Tina, en mi habitación, tomando imágenes de mis pastillas y mi identificación. La impresión mostraba la fecha, la hora y la posición exacta de su mano. Esto es acceso indebido a información médica y personal. Está registrado en video. Ya fue enviado a la firma que emitió la póliza de seguro. Cada evidencia cerraba la puerta a cualquier pretexto. Eric bajó la cabeza. Tina ahora sí estaba pálida, sin palabras, sin sonrisa. Marla cerró su carpeta. La señora Dorothy ha reunido pruebas suficientes para que este banco y otras instituciones actúen por separado. Hoy están aquí como cortesía. Nadie se movió. Nadie volvió a negar nada. Era la primera vez que el poder estaba de mi lado. Y lo sostuve con la misma calma con la que antes me tragaba sus desprecios. Marla no esperó su respuesta. Se giró hacia el oficial de cumplimiento, quien ya tenía todo el expediente frente a él. Sus palabras fueron precisas, sin inflexiones. Se ha presentado una denuncia formal por intento de fraude, uso de documentación médica falsa, apropiación patrimonial irregular y explotación de adulto mayor. La cuenta compartida queda congelada. La solicitud de préstamo será remitida al área de delitos financieros. Tina abrió la boca, pero la cerró al ver que nadie la miraba. Eric seguía con los ojos fijos en sus propias manos, como si no reconociera los dedos que firmaron tantos documentos. El oficial agregó sin apuro: la orden de venta ha sido anulada. El proceso de cierre se detuvo ayer a las 2:06 de la tarde, tras la confirmación de anomalías en el poder notarial. La entidad financiera ha iniciado revisión interna. La sala se volvió una cámara sin oxígeno. Ya no era una conversación. Era una lectura de consecuencias. Tina intentó culpar a la confusión. Habló de estrés, de malentendidos. Eric, al verse solo, levantó la voz por primera vez. Yo no sabía que todo eso estaba tan mal. Ella me dijo que tenía control. Señaló a Tina, como quien suelta una cuerda que quema. Y tú lo firmaste, respondí sin levantar la voz. Porque querías el dinero. Porque ya me habías dado por muerta. El oficial hizo una anotación y se puso de pie. El banco entregará toda la información al Ministerio Público. También informaremos al seguro, al registro civil y al sistema de salud. Se dirigió a Marla. ¿Desean presentar cargos formales o iniciar primero una acción civil de protección patrimonial? Marla me miró. Yo no pestañeé. Ambas, respondí. Y con eso, el aire se cortó como un papel viejo. Eric se recostó en la silla. Tina bajó la vista. La escena era de derrota pero también de justicia. Habían perdido más que un plan. Habían perdido control. El oficial del banco tomó su carpeta, nos dio la mano con firmeza y salió. Minutos después un guardia de seguridad apareció en la sala. No lo llamamos. Ya estaba asignado desde que la auditoría interna confirmó la falsificación. Eric intentó levantarse sin mirar a nadie. Tina murmuraba que todo fue por ayudar, sin saber si disculparse o justificarse. No respondí. No hacía falta. El guardia se posicionó entre ellos y la puerta. Marla se levantó con calma y habló claro, sin adornos. La señora Dorothy ha solicitado que se proceda con escolta para garantizar su integridad y el cumplimiento de la orden de alejamiento provisional que se tramita. Ambas partes han sido notificadas. Tina palideció. Eric, por primera vez, bajó los hombros.
Ya no había superioridad, ni cinismo. Solo dos adultos descubiertos, escoltados fuera del banco mientras los empleados fingían no mirar, pero miraban. Me quedé en la sala un momento más. Marla me ofreció agua. La rechacé. Tenía la boca seca, pero no por nervios. Era concentración. Por dentro no había caos, solo orden. Cuando salimos, el aire era limpio. Afuera, el ruido del tráfico sonaba lejano. La ciudad no se había detenido por mi dolor, pero ahora sabía que no necesitaba que lo hiciera. Tomé mi celular. Marqué a Benji. Ya puedes cambiar las cerraduras, llaves nuevas, solo para mí. Listo, respondió, sin preguntar nada. Ese fue el momento exacto. No cuando firmé la denuncia. No cuando los expulsaron. Sino cuando recuperé las llaves de mi casa y de mi nombre. Volví sola a mi casa. No tuve que empujar la puerta. Benji ya la había abierto, cambiado las chapas, probado las llaves. Me las entregó sin palabras, junto con un sobre blanco. Dentro, la copia notariada que me reconocía como única propietaria. Firma, sello, fecha, todo en regla. Me quité los zapatos en la entrada, como antes. Caminé por la sala vacía de ellos, llena de mí. Colgué el bolso en su lugar. Abrí el cajón del aparador y saqué el globo de nieve. Lo limpié con un paño suave y lo puse sobre la repisa. Que se quedara ahí. No como adorno, sino como memoria intacta de lo que no pudieron romper. Marla llegó al final de la tarde. Me trajo el acuerdo de restitución, ya firmado por el banco y por la aseguradora. También el nuevo documento de directiva médica, esta vez sellado, auténtico sin interferencias. Ahora sí, me dijo. Nadie puede decidir por ti. Le agradecí sin ceremonia. Lo merecido no necesita aplauso. Cuando se fue, me senté en el sillón, ahora solo mío. Cerré los ojos unos segundos, no para descansar, sino para recordar la diferencia entre estar viva y estar a salvo. El teléfono sonó. No contesté.